Los accidentes aéreos son del tipo de accidentes menos comunes que suceden anualmente, mas, sin embargo, cada vez que pasan dejan un aire de catástrofe a su alrededor, dado que el pilar fundamental de ellos es que por lo general no dejan personas heridas, sino todas muertas. Bienvenidos a XTTV. Hoy te traemos el top 12 de los peores accidentes aéreos en Latinoamérica. Número 1. Muere la gobernadora del estado de Puebla. Marta Erika Alonso llevaba 10 días en el cargo de gobernadora del estado de Puebla, en México, cuando un helicóptero en el que viajaba se precipitó a tierra 10 minutos después del despegue en el municipio de Santa María, Coronango. En el helicóptero iba también su esposo, el senador y exgobernador Rafael Moreno Valle. El piloto, el copiloto y otro pasajero también fallecieron. Número 2. Vuelo de Cubana de Aviación se estrella al salir de La Habana. Un Boeing 737 alquilado por Cubana de Aviación salió a las 12:08 p.m. de La Habana con destino a Holguín y se estrelló poco después del despegue en el aeropuerto José Martí de la capital de Cuba. De los 113 ocupantes, solo sobrevivió una persona. El siniestro se produjo por un error humano, según Global Air, la aerolínea mexicana que operaba el vuelo. Número 3. Tristeza en el planeta fútbol por Chapecoense. Pocos minutos antes de aterrizar en el aeropuerto José María Córdoba, cercano a Medellín, Colombia, un avión de la compañía boliviana La Mía colisionó contra una montaña conocida como Cerro Gordo. Fallecieron 71 personas, casi todas pertenecientes al equipo brasileño Asociación Chapecoense de fútbol, que disputaría la final de la Copa Sudamérica ante Atlético Nacional de Medellín. 6 personas sobrevivieron al accidente, causado por falta de combustible. Número 4. Vuelo doméstico brasileño se convierte en el peor accidente del año. Proveniente de la ciudad de Porto Alegre, el vuelo 3054 de la aerolínea brasileña TAM se estrelló en el aeropuerto de destino, el Congonhas de Sao Paulo, tras salirse de la pista de aterrizaje y chocar contra una estación de combustible. Aquella tarde lluviosa, 187 personas que iban en el Airbus A320 perdieron la vida y 12 personas que se encontraban en tierra. Número 5. Un siniestro antes de Navidad. El accidente del Boeing 757 del vuelo 965 de American Airlines es uno de los más grandes de la historia de Colombia y fue el peor desastre aéreo de ese año. 159 personas que volaban desde Miami, Estados Unidos, murieron luego de que el avión aparentemente se desvió de su trayecto y se estrelló contra el Cerro San José cerca de Buga, Valle del Cauca, a 5 minutos de su destino final en Cali, capital de ese departamento. 4 personas sobrevivieron. Según la Boeing, fue el primer accidente que involucró un 757 bimotor. Número 6. El horror del narcoterrorismo. Una bomba estalló debajo del asiento 14F en el Boeing 727-21 de Avianca, mientras cubría la ruta Bogotá-Cali, en Colombia, minutos después de partir a las 7:11 am del Aeropuerto Internacional El Dorado. Según detalla la Fly Safety Foundation, 110 personas fallecieron ese lunes en un asiento que se convirtió en símbolo del horror del narcoterrorismo, pues se culpó al cartel de Medellín por la activación del explosivo en el avión. Por este acto de terrorismo, dice la Fly Safety Foundation, en 1994 fue condenado Damdeni Muñoz Mosquera, miembro del cartel de Medellín. Este crimen fue declarado por las autoridades colombianas como de lesa humanidad en 2009. Número 7. La tragedia de los Andes. Una aeronave de la Fuerza Aérea Uruguaya colisionó en la cordillera de los Andes en Argentina.
mientras transportaba al equipo de rugby All Christians hacia Santiago de Chile. Al impacto sobrevivieron 27 de los 45 pasajeros, pero al final 16 personas fueron rescatadas con vida tras combatir las duras condiciones de la montaña. La historia de los sobrevivientes inspiró una película y decenas de relatos sobre su milagroso rescate. Número 8. Un político y un tenista entre las víctimas en la Sierra del Fraile. 79 personas que iban en el vuelo 704 de Mexicana de Aviación fallecieron cuando la aeronave hacía su aproximación al Aeropuerto Internacional del Norte, en Monterrey, y se estrelló con la Sierra del Fraile, a 23 kilómetros al noreste del aeropuerto de esa ciudad mexicana. Según medios locales, entre los ocupantes iba el político Carlos Alberto Madrazo y el tenista Rafael Osuna. Número 9. Muere Carlos Gardel. Carlos Gardel se encontraba en una gira por Colombia y el 24 de junio de ese año, poco antes de las 3 p.m., el avión en el que iba el Zorzal Criollo, un Ford 5AT trimotor, chocó contra otro avión que estaba rondando antes del despegue en plena pista del aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín, indica la Fly Safety Foundation. De los 13 ocupantes de la aeronave, fallecieron 10, entre los que se cuenta Alfredo Lepera y Guillermo Barbieri, músicos que trabajaban con Gardel, según la agencia de noticias Telam. En el otro aeroplano murieron sus 7 pasajeros, para un total de 17 muertos por la colisión. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que te avise cuando subamos nuevos videos. Número 10. Tragedia en el Océano Atlántico. Un total de 228 personas murieron cuando el vuelo 447 de Air France, que salió de Río de Janeiro, Brasil, rumbo a París, Francia, se precipitó en el Océano Atlántico. Según la investigación, el accidente ocurrió por una serie de errores de los pilotos y una inadecuada reacción a inconvenientes técnicos de la aeronave. 3 horas después del despegue, el avión se comunicó por última vez con la central de Brasil. En aquella conexión, el piloto informó que entrarían en una zona de turbulencias. Tiempo después, el avión empezó a emitir señales automáticas que advertían sobre diversas averías, entre las que se encontraba un fallo eléctrico general. No hubo ningún sobreviviente. Número 11. Accidente de Lapa. En agosto de 1999, el vuelo 3142, que iba hacia Córdoba, Argentina, no pudo despegar en el aeroparque Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires y se estrelló. En el avión Boeing 737-204C iban 103 personas y murieron 65. Según el informe final, la tripulación del vuelo olvidó extender los flaps para iniciar el despegue y desestimó la alarma que advirtió sobre la falla. El hecho se produjo al iniciar el carreteo de despegue, lo que impidió levantar vuelo. El avión rompió las vallas del perímetro del aeropuerto, cruzó la costanera Rafael Obligado e impactó contra máquinas viales y un terraplén cerca del campo de golf. Número 12. Muere en un accidente aéreo la cantante brasileña Marília Mendonça. En noviembre de 2021, la popular cantante brasileña Marília Mendonça murió al estrellarse la avioneta en la que viajaba para dar un recital en Minas Gerais. La mujer de 26 años falleció por el impacto y la aeronave era ocupada por otras 4 personas, que también murieron en el impacto. La avioneta Beech Aircraft cayó en una región serrana de Caratinga, en el interior del estado de Minas Gerais, cerca de una cascada de agua. Se trató de una zona de difícil acceso para los equipos de rescate. Mendonça era referente en la música sertaneja, una especie de country brasileño. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó el video te invito a que te suscribas, le des like
y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Eso fue todo por hoy y hasta la próxima.